Soy Carlos González, estamos junto al padre Gerardo Aste conversando sobre la nueva ley de Jesús aquí en Domingo es Fiesta en RPP, La Voz del Perú. Gerardo, y entonces quienes queremos que Dios reine, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos en una situación de conflicto con alguien cercano a nosotros? Mira, Carlos, lo que Jesús dice que antes de acercarnos a Dios, lo que tenemos que hacer es arreglarnos con nuestro prójimo y solucionar todas nuestras diferencias. Dice Jesús, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a presentar tu ofrenda. Pues es incompatible estar de buenas con Dios si andas de malas con tu prójimo. De la misma manera, si andas peleado con tu hermano, tu misa dominical no puede ser realmente plena. Hay que reconciliarse. Por tanto, hay que solucionar el asunto lo antes posible, dice Jesús. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino. No sea que te entregue al juez, el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Si queremos que Dios reine y que el mundo sea mejor para todos, las diferencias con nuestros prójimos no deben durar más de unos instantes. Muy bien, Gerardo, pero ¿y qué hay de la segunda enseñanza, aquella contra el adulterio? La enseñanza contra el adulterio y el divorcio, porque estarán juntas, alude al sexto y al noveno mandamiento, diciendo, han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Bueno, más adelante Jesús en el Evangelio va a profundizar en este tema, ¿no? Pero ahora, solo decirles que la ley de Moisés exigía a los judíos no tener relaciones con ninguna persona que no sea esposo o esposa. Bueno, si esto es lo que ya estaba mandado, ¿de qué manera la nueva ley de Jesús la perfecciona? Pues Jesús nos enseña que la norma que deben seguir todos aquellos que deseen que Dios reine es: el que mira a una mujer casada, o en el caso de una mujer, un hombre casado, deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Es decir, quien es ciudadano del reino, quien es seguidor de Jesús, no solo no debe mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino ni siquiera debe desear tenerlas. Pues la fidelidad del verdadero cristiano hacia su esposo o su esposa debe ser total. Y vivir según el estilo del reino exige a la pareja tener su respeto absoluto hasta el extremo de dominar sus quereres y deseos. Más aún, Jesús nos dice hasta dónde debe llegar nuestra observancia de este precepto, invitándonos a poner todos los medios posibles a fin de evitar el adulterio hasta de pensamiento. Aunque hacerlo signifique una pérdida para nosotros, pues dice, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Y si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Evitar la infidelidad a veces requiere de mucho esfuerzo y sacrificio. Pero no importa, sostiene Jesús. Pues es mucho mejor para todos que Dios reine. Pues el resultado será un mundo transformado para bien y felicidad de todos. Ahora, pero Jesús también nos habla del divorcio, Gerardo. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar al respecto? Mira, Carlos, la ley de Moisés buscó regular las diversas situaciones conyugales a fin de evitar la infidelidad, que era el problema. Y como había situaciones insostenibles, la ley de Moisés permitió deshacer una unión matrimonial mediante un acta de divorcio o de repudio, en donde el hombre, con su puño y letra, declaraba que estaba divorciado de su mujer. Por eso, según la ley de Moisés, el que se divorcie de su mujer, que le dé un acta de repudio. El problema es que en una sociedad tan machista como la judía de ese tiempo, el hombre tenía todas las de ganar, pues podía repudiar a su mujer por cualquier motivo. O sea, un día se levantó mal y ya se molestó y le puede hacer una carta de repudio, ¿no? Y la deja en desamparo total. Y muchas mujeres, cuando se encontraban en una situación así, para poder sobrevivir se vendían, prostituían o vivían en adulterio. Bueno, pues Jesús nos enseña que actuar así no debe ser el estilo de sus seguidores.
y que aquellos que desean vivir cristianamente deben proceder de otra manera. Y entonces perfecciona la norma y se opone al abandono de la mujer diciendo: pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Recordemos que esa es una norma para los cristianos, para los que quieren vivir según los deseos de Jesús, para las parejas que están siguiendo al Señor y desean hacer su voluntad. Pues el ideal del reino es que sus conciudadanos, una vez que decidan casarse, lo hagan para toda la vida. Desgraciadamente, en estas decisiones muchas veces las personas se equivocan, y muchos de los que se casan por la iglesia, en el momento de su matrimonio, no entienden lo que significa vivir como verdaderos cristianos, porque no conocen el camino de Jesús ni se interesan por sus valores. Y a menudo sucede que uno o los dos que se casan no tienen la madurez de vida, ni entienden lo que significa vivir al estilo del seguidor de Jesús. Y cuando así se casan, el precepto de Jesús no puede funcionar. Por eso es necesario pensarlo muy bien antes de tomar la decisión de casarse. Muy buena recomendación, Gerardo. Y ahora veamos la tercera enseñanza. ¿Qué nos puede decir de esta? Carlos, la tercera enseñanza va contra el jurar en vano. Y Jesús aquí alude al segundo mandamiento del Decálogo: no tomar su nombre en vano. Dice Jesús: han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Bueno, pues el propósito de jurar ante Dios es dar crédito y reafirmar un compromiso o una palabra dada, poniendo como testigo a Dios, con el fin de garantizar la verdad de lo que está ofreciendo o comprometiéndose. En realidad hoy día se ha distorsionado completamente esto, porque ponen como testigo a su papá, a su mamá, a su hijito, a sus ideales, a sus sueños, que no tienen ningún peso para la sociedad, para los demás. El único que vale es Dios, y ante Dios yo tengo que jurar. Y eso basta, eso debe incluir todo lo demás. Bueno, que Jesús aquí sostiene que un discípulo suyo, uno que quiere vivir cristianamente, va a procurar ser consecuente con lo que ha aprendido en su camino. Y lo que el verdadero seguidor aprende es que su palabra debe tener la fuerza de un documento escrito y legalizado ante notario. Por eso la norma de Jesús es: no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, ni por tu papá, ni por tu mamá, ni por tu país, ni por... Eso no tiene ningún valor. Para Jesús, el verdadero discípulo no tiene por qué jurar, porque su palabra es sólida y confiable como una roca. Por eso les dice a los suyos: ustedes, basta decir sí o no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Esa enseñanza es para nosotros, para los cristianos, para los que queremos vivir como Él quiere. No es para los que viven según los valores del mundo. Los que viven según los valores del mundo jurarán por el mundo, que en realidad no tiene peso. Sus verdaderos discípulos van a honrar la palabra hasta dar la vida con sus vidas. Ciertamente, Gerardo, y muchas gracias. Gracias por explicarnos la nueva ley de Jesús. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 14 de febrero, la Iglesia recuerda a los santos Cirilo y Metodio. Gerardo, ¿qué nos puedes comentar de esta buena noticia? Carlos, Cirilo y Metodio fueron dos hermanos que nacieron en Tesalónica, en Grecia, y vivieron en el siglo IX después de Cristo. La madre de ellos fue búlgara, lo que les permitió conocer muy bien el idioma eslavo. Y su padre fue un importante funcionario del gobierno del Imperio Romano de Oriente. La cultura de ambos hermanos pues fue una mezcla de eslava y griega, porque el Imperio Romano de Oriente era griego. Metodio, siguiendo los pasos de su padre, llegó a ser un administrador de una provincia al noroeste del Imperio Bizantino, en donde vivían muchos eslavos, y le fue bastante fácil gobernarla porque hablaba el búlgaro. Cirilo, en cambio, empezó una formación más bien filosófico-teológica en Tesalónica, que continuó después en Constantinopla y llegó a ser el bibliotecario de la Basílica de Santa Sofía. Bueno, pues, en el año 855, estos dos hermanos,
atraídos por el mundo espiritual, se reencontraron en un monasterio en el Asia Menor. Y sucedió que pocos años después, en el 862, el rey Ratislav I de Moravia, para protegerse de los germanos, pidió al patriarca de Constantinopla sacerdotes para que evangelicen su reino. Y entonces el patriarca de Constantinopla le pareció que su mejor elección eran estos dos hermanos, Cirilo y Metodio. Estos fueron pues y se dedicaron a esta misión hasta su muerte, considerándoseles los grandes evangelizadores de los países eslavos. Lo más resaltante de esos hermanos es que para que su trabajo de evangelización funcionase, se adaptaron a la cultura y costumbres de los pueblos eslavos, y en esto los ayudó su conocimiento del idioma. En el año 867 el Papa Adriano II reconoció el uso del eslavo en la liturgia, y a Cirilo también se le considera entonces el fundador de la literatura eslava. Entonces lo que pasó fue que estos hermanos adaptaron adaptaron el cristianismo a la cultura de los pueblos eslavos, lo que permitió que los pueblos eslavos entendiesen el cristianismo. Estos dos hermanos fueron canonizados en 1880 y 100 años después el Papa Juan Pablo II los declaró patronos de Europa. Y los sepulcros de ambos se encuentran en Roma como signo de unión entre Oriente y Occidente. Gerardo, gracias por enseñarnos a conocer más al verdadero Dios y también a su palabra. Hemos llegado ya a la parte final y queremos recibir la bendición de Dios. Vamos pues a pedirle a nuestro Señor que nos bendiga, especialmente en esos tiempos difíciles por los que estamos pasando, para que Él nos dé la paz, para que nos dé comprensión, para que podamos atender las necesidades de tanta gente que sufre, y pidámosle a Él pues que es bueno y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes y les deseo a todos un muy buen domingo y una muy buena semana. Un gran abrazo, Gerardo. Un fuerte abrazo también para todos los peruanos. Nunca perdamos la fe ni la esperanza.